Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo con una colección de textos que abordan una de las paradojas, yo diría, más grandes del pensamiento cristiano: la no violencia. Hola, Las fuentes que tenemos son del teólogo Dionisio Bailer, sobre todo de su libro Jesús y la no violencia. Y el reto es grande, es grande, sí. porque vamos a intentar entender cómo una fe que predica el amor al enemigo ha convivido durante siglos con la guerra y con la violencia. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Nos obliga a mirar de frente dos imágenes que parecen, pues, totalmente opuestas. Totalmente. Por un lado, la figura de Jesús diciendo, pon la otra mejilla. Y por otro, un Antiguo Testamento que está, vamos, lleno de batallas y un Dios que a veces parece un general de ejércitos. Y eso sin hablar de la historia de la propia Iglesia. Claro, ni hablemos de eso. La cuestión fundamental que plantean estos textos es, ¿cuál es la verdadera cara de Dios en todo esto? ¿La del guerrero o la del que se deja matar? Una pregunta potentísima. Pues venga, vamos a intentar desglosar este asunto pieza por pieza. ¿Vamos a ello? Y para empezar, parece que todo gira en torno a una palabra que creemos conocer muy bien, pero que quizás no entendemos en absoluto: la paz. Totalmente. Damos por hecho que la paz es simplemente que no haya guerra. Que no suenen las bombas. Claro. Pero los textos de Bailer insisten en que el concepto bíblico, el famoso shalom, es infinitamente más rico y más exigente. No es una ausencia, es una presencia. ¿Presencia de qué exactamente? Presencia de justicia. Bailer nos recuerda a los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías o Ezequiel, que se enfurecían con los líderes. ¿Por qué? Porque decían paz, paz, mientras el sistema era corrupto y la gente sufría. Para ellos esa paz era una mentira, una tapadera. El verdadero shalom es un estado de armonía total, O sea, relaciones justas, una economía que... que no crea pobres, un sistema donde nadie oprime a nadie. Es una paz activa, una paz que se construye. O sea, que la paz no es algo pasivo, no es sentarse a esperar que no pase nada malo. Es... es un proyecto de construcción social. Precisamente. Y aquí es donde supongo entra la figura de Jesús. Ahí entra. Los textos lo presentan como el arquitecto de ese proyecto. Y hay una escena clave que el autor destaca, que es básicamente su discurso de investidura, por así decirlo. ¿Te refieres a la sinagoga de Nazaret? Esa misma, la que recoge el Evangelio de Lucas. Jesús se levanta, desenrolla el pergamino del profeta Isaías y lee su programa de gobierno. Recuerdo el pasaje, sí. Habla de buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos. A mí siempre me sonó a un mensaje muy, muy espiritual. Y ahí está la clave. El autor argumenta que hemos espiritualizado un mensaje que era radicalmente político y económico. ¿En qué sentido? Cuando Jesús anuncia el año agradable del Señor, no estaba usando una metáfora poética, para nada. Estaba haciendo referencia directa a una ley antiquísima, la ley del jubileo. La ley del jubileo. Sí, una ley que ordenaba cada 50 años la cancelación total de las deudas y la redistribución de las tierras para que nadie quedara atrapado en la pobreza para siempre. Vaya, eso lo cambia todo. Siempre había interpretado esa frase como algo puramente del alma. Claro, Pero Bailer la ancla en una ley de reforma económica y social. Es mucho más terrenal y revolucionario de lo que imaginaba. exacto. Su reino de Dios no era una promesa para el más allá, era una propuesta de cómo organizar la sociedad aquí y ahora, basada en esa justicia, que es la única base para una paz verdadera. De acuerdo. Entonces, el objetivo es esa paz justa. Pero la gran pregunta es el método. Y aquí los textos introducen un concepto que suena casi a... ¿a debilidad? No. La indefensión. Suena a debilidad, sí, pero Bailer lo presenta como la estrategia central de Jesús. Es un rechazo consciente y deliberado a usar los métodos del poder del mundo. La fuerza, la violencia. Eso es, para defenderse o para imponer su proyecto. Y según el autor, esto no es una idea aislada, es un patrón que recorre toda su vida. Desde el principio. Desde el principio. Nace en una familia humilde, en un establo, no en un palacio con guardias. Cuando el rey Herodes quiere matarlo de niño, la única defensa de su familia es la huida, el exilio. No hay un ejército de ángeles que baje a luchar. Nada. A lo largo de su vida, cuando la cosa se pone fea, se retira, se esconde, porque, como él mismo dice, su hora no ha llegado. Es una estrategia de evasión, no de confrontación armada. Entiendo, pero todo eso llega a un punto de no retorno.
su arresto en el huerto de Getsemaní. Ahí ya no hay huida posible. La confrontación es inevitable. Ahí se pone a prueba de verdad esa idea de indefensión. Claro. Es el momento de la verdad, sin duda. La tensión es máxima. Llegan los guardias con antorchas, con espadas, y Pedro, uno de sus amigos más cercanos, hace lo que a todos nos parecería lógico, ¿no? Saca la espada. Saca su propia espada para defenderlo. Y no defiende a un cualquiera. Está defendiendo al Hijo de Dios. El autor lo dice claramente. Si alguna vez ha existido una causa para la violencia justificada, es esa. La guerra santa más santa de la historia, en una sola estocada. Exacto. Y la respuesta de Jesús es un no rotundo. Le dice a Pedro que guarde la espada. ¿Sí? Y pronuncia una frase que es el corazón del argumento de Weiler. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Que es una frase que a menudo se usa para decir que la fe es un asunto privado que no tiene que ver con la política. Pero el autor le da la vuelta. Dice que es una declaración profundamente política. Jesús no está diciendo mi reino no está en este mundo, sino que no es como los reinos de este mundo. Ah, es un matiz importante. Importantísimo. Su poder no se basa en la espada, en la coacción. Y la lógica del autor es aplastante. Si Jesús prohíbe la violencia para defender su propia vida en el momento más crucial, ¿con qué autoridad pueden sus seguidores usarla para defender causas mucho menos importantes? Pues eso, como una nación, una ideología o incluso la propia Iglesia. Es un argumento muy potente. Y la conclusión lógica es la crucifixión. Su muerte es la máxima expresión de esa indefensión. Prefiere morir a manos de sus enemigos antes que levantar la mano contra ellos. Es la culminación. Es la demostración de que su poder funciona con una lógica completamente distinta. No vence al mal destruyéndolo, sino absorbiéndolo. Entiendo el modelo de Jesús. Es muy coherente. Pero mientras lo explicas, no puedo dejar de pensar en el rey David. Claro, la gran objeción. La Biblia lo presenta como un hombre conforme al corazón de Dios, y era un guerrero implacable, con las manos manchadas de sangre. ¿Cómo encajamos esas dos imágenes dentro de la misma fe? Ese es el nudo gordiano, la gran contradicción que el autor se propone desatar. Y su solución es la idea de una revelación progresiva. ¿Qué significa eso exactamente? La idea es que Dios no se reveló de golpe y porrazo, sino que se fue dando a conocer poco a poco a lo largo de la historia, adaptándose a la capacidad de comprensión de la gente. Vale. Pero eso de la revelación progresiva suena un poco a cherry picking, ¿no? A elegir lo que nos conviene de la Biblia y descartar las partes incómodas, como la violencia. Es una crítica legítima, y Weiler la aborda. Argumenta que no es un invento suyo, sino que es un patrón que ya está dentro de la propia Biblia. ¿Ah, sí? Sí, el Nuevo Testamento está constantemente reinterpretando y a veces directamente anulando partes del Antiguo. Da varios ejemplos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las leyes sobre alimentos. El Antiguo Testamento tiene una lista enorme de animales puros e impuros, pero en el Evangelio de Marcos, Jesús declara puros todos los alimentos, de un plumazo. Vale. O aún más claro, todo el sistema de sacrificios de animales que era el centro del culto en el Antiguo Testamento. Claro, los sacrificios en el templo. Pues la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento dice directamente que la sangre de toros y machos cabríos es inútil para quitar los pecados, que ha quedado obsoleta por el sacrificio de Cristo. Entiendo. O sea, no es elegir lo que te gusta, sino reconocer que la propia Biblia dice que hay una revelación posterior y más completa, la de Jesús, que sirve como lente para leer todo lo anterior. Exactamente. Y aplicando esa misma lógica a la violencia, la enseñanza de Jesús de «amad a vuestros enemigos» no es solo un consejo bonito más, sino que anula y supera los mandatos de guerra del Antiguo Testamento. Entonces, figuras como el rey David o el profeta Samuel, pienso en la escena en que Samuel descuartiza a un rey enemigo delante de Jehová. Una escena terrible. Según esta lógica, ya no son un modelo a seguir en ese aspecto. No, el autor usa términos como prototipo incompleto o sombra imperfecta. Se puede admirar su fe o su arrepentimiento, pero no sus métodos. Entiendo. Jesús, como la revelación definitiva de Dios, corrige la falsa impresión que podríamos tener sobre qué tipo de líder o qué tipo de conducta aprueba Dios. Los textos violentos no se borran de la Biblia, pero se leen a través de Jesús,
y al hacerlo quedan desactivados como mandato para hoy. Vale. Esta postura de no violencia radical que se basa en el ejemplo de Jesús parece que fue la norma en los inicios del cristianismo. Los textos hablan de los primeros siglos. Sí, las evidencias que tenemos son bastante claras. Durante los primeros 300 años, la postura mayoritaria en la Iglesia era un rechazo frontal al servicio militar. Frontal. Totalmente. Weiler cita a autores de la época, como Tertuliano, que a finales del siglo II escribía algo muy gráfico. Se preguntaba, ¿cómo puede un cristiano ser soldado si Jesús, al desarmar a Pedro, desarmó a todos los soldados? La lógica era directa. Incluso había gente dispuesta a morir por ello, ¿no? Sí. Y no solo por ser cristianos en general, sino específicamente por ser objetores de conciencia. Se narra la historia de un joven llamado Maximiliano, en el norte de África, en el año 295. ¿Qué le pasó? Lo reclutan para el ejército romano y él se niega en redondo. Ante el procónsul sus palabras son: «No puedo ser soldado, no puedo hacer el mal, soy cristiano». Y lo ejecutan por ello. Y su caso no fue el único. Era una postura muy extendida. Entonces, ¿qué demonios pasó? ¿Cómo se pasa de una iglesia de mártires objetores de conciencia a una iglesia que bendice ejércitos y promueve cruzadas? Es un giro de 180 grados. Es el gran punto de inflexión de la historia del cristianismo. Y según las fuentes, todo cambia en el siglo IV. Hay un nombre clave: Constantino, el emperador romano que se convierte al cristianismo. Exacto. De repente, la Iglesia pasa de ser una minoría perseguida a ser la religión del poder, del imperio. Y me imagino que aliarse con el poder imperial tiene sus consecuencias. Todas. La Iglesia se fusiona con el Estado, y el Estado tiene un ejército. Aquí surge un problema teológico y práctico gigantesco. Y aquí aparece otro nombre importante, ¿verdad? San Agustín. Ahí está. Un poco más tarde, es Agustín quien intenta resolverlo desarrollando lo que se conoce como la teoría de la guerra justa. Que suena a un intento de poner límites, de poner condiciones, que la guerra sea el último recurso, que la causa sea justa, que la declare una autoridad legítima. Esa era la intención, poner unos criterios para intentar domesticar la guerra, para que un imperio ahora cristiano pudiera seguir haciendo lo que hacen los imperios, que es la guerra, pero con la conciencia un poco más tranquila. eso es. El problema, y aquí el autor es demoledor, es que en la práctica esa teoría nunca ha servido para limitar las guerras, sino para justificarlas todas. ¿Crees que es una crítica justa? ¿La teoría en sí es el problema o su aplicación? Weiler argumenta que la teoría misma es una trampa. Dice que se convirtió en un monstruo, que una vez desatado es imposible de controlar. ¿Por qué? Porque al final toda nación que va a la guerra cree que su causa es justa. La guerra justa se convirtió en una máquina de autojustificación. Y lo más grave, según el autor, es que el pensamiento de Agustín en este tema, que intentaba ser pragmático, acabó borrando del mapa por completo el pensamiento de Jesús. El pensamiento radicalmente no violento de Jesús. Exacto. Lo desplazó en la conciencia de la cristiandad durante siglos. Al final de todo este recorrido, las fuentes nos dejan con una idea que le da la vuelta por completo a cómo entendemos la violencia. Totalmente. Normalmente la vemos en términos de buenos contra malos. La violencia es la herramienta desagradable pero necesaria que usan los buenos para detener a los malos. El esquema de todas nuestras películas, de toda nuestra narrativa cultural. Pero el autor hace un análisis de la crucifixión que dinamita esa idea. Argumenta que a Jesús no lo mataron los malos en un callejón oscuro. No. No, lo condenaron y ejecutaron los buenos. Espera, ¿me estás diciendo que según el autor Caifás, el sumo sacerdote, o Pilato, el gobernador romano, no eran los villanos de la película? No en el sentido tradicional. Eran las autoridades legítimas, religiosas y políticas responsables de mantener la paz y el orden. Gente que intentaba hacer bien su trabajo. Exactamente. Weiler se centra en una frase de Caifás que recoge el Evangelio de Juan. Viendo el revuelo que estaba causando Jesús, Caifás reúne al consejo y dice: «Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Es la lógica del mal menor. El pragmatismo político en estado puro. Totalmente. Sacrificar a un individuo para salvar a la comunidad. Fue el acto de violencia justificada por excelencia. No lo hicieron por maldad personal, sino por el bien común, para evitar una revuelta, para mantener la pax romana. Lo mataron en nombre de la paz. Fue el acto supremo de violencia de Estado, razonable, calculada y desde su punto de vista totalmente necesaria. Sí. Y entonces la resurrección, en esta lectura,
Es mucho más que un milagro. Es el veredicto de Dios sobre ese tipo de violencia. Es la validación divina. Dios, al resucitar a Jesús, no solo lo vindica a él, sino a su método. Claro. Declara que el camino de la indefensión, de absorber el mal en lugar de devolverlo, es el verdadero camino del poder. Y al mismo tiempo declara que la violencia justificada y razonable de las autoridades, Esa que se hizo en nombre de la paz. esa misma, estaba radicalmente equivocada. Lo cual nos deja con una pregunta final bastante incómoda para reflexionar. Sí. Si el acto de violencia que parecía más justificado de la historia, llevado a cabo por personas con buenas intenciones para mantener el orden, resultó ser el asesinato del Hijo de Dios, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia confianza cuando recurrimos a la violencia, por muy justa que nos parezca nuestra causa? Las reseñas están disponibles en los sitios web vicemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.